Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, esta es una breve introducción al griego bíblico, así de que bienvenidos. Esa manera de presentarles una pequeña información para que en el curso del griego instrumental con el profe Israel Osorio, bueno, tengamos una mediana información de el alfabeto en griego y también las vocales, tal vez los diptongos y algunas consideraciones que me parece muy pertinente para que cuando estemos en el curso no nos tome tan de sorpresa. Entonces, iniciemos. Es sencillo, es muy básico debido a esto mismo, ¿verdad? El griego bíblico. ¿Por qué aprender griego koiné? El griego koiné es el griego bíblico. Primero es el griego koiné, es un idioma en el que está escrita el Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento, sino como allí aparece, también se hizo una traducción del hebreo al griego koiné del Antiguo Testamento, y es lo que nosotros llamamos la Septuaginta. Entonces es importante saber que cuando nosotros estudiamos el griego koiné y estudiamos o hacemos una exégesis o interpretación de la Septuaginta, entonces estaríamos aplicando muy bien nuestros conocimientos básicos del griego koiné, porque la Septuaginta fue escrita en este idioma. Además, se trata de un idioma con el que los apóstoles, los hermanos de Jesús y los demás colaboradores escribieron el Nuevo Testamento. Lucas escribió sus tratados, el Evangelio de Lucas y Hechos. Él los escribió también en griego koiné, y el resto de los escritores del Nuevo Testamento, judíos que creyeron en el Señor Jesús, que siendo semitas, digamos los judíos, bueno, hebreos, no difundieron, esto es importante, no difundieron su idioma hebreo, ni el arameo, ni el griego clásico, sino el griego koiné. Cuando hablamos de griego clásico, se refiere al de los filósofos antiguos y de algunos escritores como Homero, como Heródoto, y Aristóteles, Platón, Sócrates. Ese es el griego clásico, pero este es más bien un griego común o del pueblo. Y una referencia bíblica que nosotros podemos encontrar a esta misma frase del griego koiné es el que encontramos en Juan capítulo 19, verso 20, bueno, verso 19 y 20, cuando en la cabecera de la cruz, cuando lo crucificaron al Señor Jesús, dice que allí estaba la causa de su crucifixión, y estaba escrito en hebreo, en griego koiné, el helenisti, o eso se llamó también la helenización del mundo antiguo, lo que hizo Alejandro el Grande, por eso ponemos helenistía acá. Y también recuerde que estaba en latín. ¿Qué es el griego koiné? O el griego significa, el griego bíblico. Koiné significa común o sencillo. Y este lenguaje koiné es una variante del griego clásico, como lo acabé de mencionar, y tampoco se habla ni el clásico ni el koiné, y algunos eruditos lo han considerado como un idioma que resulta de la mezcla de cuatro dialectos: el griego ático, el jónico, con matices del griego dórico y el eólico, que no hay tiempo de explicar ahorita cada uno de estos. Pero más o menos se había extendido desde el año 330 a.C., por medio de Alejandro Magno, lo que les hablé ahora, la helenización del mundo antiguo, no solamente el idioma, sino toda la cultura, el arte. Había impregnado Alejandro y a todo el mundo. Entonces, por eso se llamó la helenización. Y va más o menos hasta el año 500 después de Cristo. Aclaro algo. Hoy en día, o hace un tiempo para acá, yo diría hace unos 15, 20 años para acá, los libros de historia no utilizan la palabra antes de Cristo y después de Cristo, sino era común. Entonces sería antes de la era común o después de la era común. Sería la frase más correcta a la luz de los historiadores modernos. Con todo y eso, el griego se habló, el griego koiné, porque los romanos adoptaron el griego, la cultura griega, y en esto también adoptaron ellos el idioma, que en este momento, o para ese momento, fue el griego koiné. Hasta el año 500 después de Cristo,
se usó cuando todos los pueblos sometidos por el imperio griego y después por el imperio romano lo usaron como una lengua internacional. Bien, avancemos, es muy sencillo. En particular, el griego koiné se compone de 7 vocales y 17 consonantes. Esto nos da un total de 24 letras. Y básicamente y originalmente se compone de letras mayúsculas, básicamente, pero después, para una mejor lectura y más rápida escritura, se agregaron las minúsculas, puntos y vocales. Esto es importante, con algunas variantes, acentos, signos de puntuación, tildes, bueno, etcétera, etcétera, pero solamente en su comienzo era mayúsculo y es el más antiguo. Hay documentos muy antiguos que demuestran que la escritura primitiva en griego koiné se realizaba solamente o se escribía solamente mayúscula, todo de corrido, sin espacio entre las palabras, sin signos de puntuación y sin tildes. Aquí vemos entonces el alfabeto. Está en mayúscula y está en minúscula, ¿está bien? Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, algunos dicen mu, nu o ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon o ypsilon también, pero la forma correcta tal vez lo traduciríamos como ypsilon, phi, gi, psi, de psicología, y la omega. Está bien, nosotros en el Apocalipsis encontramos al Señor diciendo: yo soy el alfa, primera letra, y la omega, refiriéndose a la última letra del alfabeto. Esto quiere decir que el Señor lo abarca todo, desde el principio hasta el fin, alfa y omega. Bien, este es el alfabeto y haremos bien en memorizarlo, cómo se escribe, básicamente para nosotros hoy en día y nuestro curso de griego bíblico vamos a usar mucho la minúscula, así como aparece en la segunda columna, la que está en este caso particular acá, donde estoy señalando con el cursor. Entonces, las minúsculas es muy importante memorizarlas. ¿Está bien? Aquí tenemos entonces el alfabeto mayúsculo. Alfa, beta, gamma, delta. También es bueno memorizarlo porque vamos a encontrar en la gramática griega que muy seguramente el profesor Israel va a usar. Entonces vamos a encontrar muchas palabras en su comienzo. La primera consonante está en mayúscula y después aquí viene el alfabeto minúsculo que obviamente por necesidad tenemos que memorizarlo. Todos los idiomas es de memorizar, memorizar las consonantes, las vocales, como en el hebreo, y memorizar mucho vocabulario. ¿Está bien? Es un idioma bíblico, solamente nosotros como el hebreo también lo vamos a aprender a leer, no es para traducción ni mucho menos para irnos para Grecia a hablar, no, solamente para traducir y para leer, en este caso, el texto bíblico. Es básicamente para esto. Entonces aquí tenemos un cuadro: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma. Aquí hay una sigma que va dentro de las letras, dentro de las palabras, y esta sigma que se escribe, esta que estoy señalando con el cursor, que se escribe al final de las palabras cuando termina en S. Tau, ypsilon, phi, gi, psi y omega. Entonces aquí las tenemos, pero aquí estas que están señaladas o escritas en azul son las vocales A, E, I, bueno, alfa, epsilon, iota, eta, omicron, ypsilon y omega. Estas son las vocales. Con estas vocales nosotros vamos a formar diptongos. Hay vocales cerradas, medio abiertas y abiertas. Entonces tenemos la I, aquí tenemos la Y, y cuando al formar diptongos como en el caso de O, lo leemos como una U. O, U, ese diptongo, cada vez que lo encontramos, porque se encuentran muchas palabras en griego con este diptongo O, U, y siempre lo vamos a leer como una U, supo. El
Diptongo de ai, alfa, iota se lee aislar, como lo tenemos acá. El diptongo alfa, y se lee como cautivo. Ei, como afeitar, se lee normalmente Europa. El diptongo eu, el diptongo eta, y se lee más bien como EU, ¿cierto? Vamos a mirarlo así, a tratar de pronunciarlo de esa manera. Bien, oigo, supo, el que les decía hace un momento, y la Y y la iota suiza. Bueno, esta es la forma en cómo nosotros lo pronunciaremos en español con estas palabras en español que aparecen allí. Entonces, esas son nuestras vocales, ¿está bien? Y para terminar este sencillo video de memorizar, por favor, las consonantes, memorizar las vocales es clave y es fundamental memorizarla para aprender vocabulario y cuando las identifiquemos ya en nuestro escrito. Quiero mencionarles algunas consideraciones que van a ser tan importantes para nuestro curso instrumental de griego. Y esas consideraciones, ya para finalizar, es que nosotros recordemos el tiempo del verbo. Hay dos tipos de tiempo, tiempos primarios y tiempos secundarios. El tiempo es el momento en que ocurre la acción, ¿cierto? Y en esos tiempos primarios nosotros tenemos el pasado, el presente y el futuro. En griego también nosotros tenemos, en español tenemos los tiempos secundarios que son el imperfecto, el aoristo, el pluscuamperfecto y el perfecto. ¿Está bien? Así es de que es importante que nosotros recordemos, bueno, esto será español, no sé, de cuarto o quinto primaria, o no sé, de grado sexto, pero es bueno que lo recordemos. El adjetivo también es bueno que lo recordemos, que es un sustantivo, que es un verbo. Les recomiendo que estén estudiando o repasando todo esto. El modo sencillamente, vamos a ver, es el modo indicativo. Y cuando esto nos muestra a nosotros cuando una acción es real, ¿sí? El modo indicativo, el modo subjuntivo que identifica un qué, tal vez, un qué, pero nos va a mostrar a nosotros algo que está para suceder, modo subjuntivo. También tenemos el modo imperativo, que es orden o mandato, y también tenemos el modo dubitativo. Se habla de, como mismo lo indica, no se sabe si va a pasar o no. Y el modo desiderativo. Otra a tener en cuenta es la voz y la relación esa voz tiene que ver con la relación del sujeto con la acción. Y hay voz activa, voz pasiva y voz media. La voz activa es porque el sujeto realiza la acción, ¿sí? La voz pasiva es sobre el sujeto, es quien recibe la acción, y la voz media realiza una acción sobre sí mismo. ¿Está bien? Es la voz activa, voz pasiva y voz media. Esto lo estoy diciendo como consideraciones porque son muy importantes. Persona. La persona es muy importante, ¿cierto? Y estas personas, esta persona es la forma que tiene el verbo para cada uno de los sujetos y puede ser primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Está bien? Primera persona eh, va de pronto yo, tú, segunda persona, bueno, él, después viene vosotros, ellos, terceras personas, pero ese es importante que lo tengamos en cuenta y va mucho con el número, con la cantidad del sujeto. Entonces puede ser el número singular o el número plural. Estoy mencionándoles esto porque esto es clave para el estudio del griego. Vuelvo y le repito, ¿qué es un verbo? ¿Qué son los adjetivos? ¿Qué son los sustantivos? Eso es importante que usted lo repase, por favor, lo repase, lo recuerde a manera de introducción para el griego instrumental, el griego bíblico. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y espero que entonces nos sirva a nosotros este periodo de nuestro estudio
del griego con nuestro profesor Israel. Que el Señor les bendiga.